En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 12 de junio del año 2022, domingo donde la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Domingo 11 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco. Las oraciones corresponden a la misa y las lecturas son del ciclo C. La antífona de entrada nos dice: bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. La primera lectura la tomamos del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos del 22 al 31. Esto dice la sabiduría de Dios: el Señor me poseía desde el principio, antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de que existieran los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. Cuando aún no había hecho el Señor la tierra, ni los campos, ni el primer polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, cuando establecía los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto de sus obras. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra, y sus delicias eran estar con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Este libro que tomamos aquí nos habla precisamente de la sapiencia de Dios, la sapiencia que le da al hombre, y dice precisamente el nombre de esa sabiduría, que es sabiduría. Por eso es que la está tomando del libro de sabidurías. Aquí nos está describiendo el conocimiento que Dios Padre tenía desde un principio. Y ese conocimiento de Dios Padre es hoy lo que conocemos como el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que se nos ha dado a nosotros para poder estar en comunicación con el Padre. Aquí ya vemos desde cuándo existe el Espíritu, qué manera actuó, cómo trabajó junto con el Señor y cómo es que cuando nosotros lo dejamos actuar, trabaja de una manera similar. Está siempre en la presencia del hombre. Sus delicias son estar con los hijos de los hombres. Es estar en la presencia, en la construcción de lo que Dios hizo desde un principio. Eso es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que también lo conocemos como el don de la sabiduría, y es la sabiduría de Dios Padre. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el sufrimiento engendra la paciencia. La paciencia
engendra la virtud sólida. La virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Palabra de Dios. Esta carta de Pablo a los romanos lo escribe en un momento en el que el pueblo está siendo oprimido por el pueblo romano precisamente, por esa tiranía del pueblo, pero también en los tiempos actuales tenemos esa tiranía de las culturas actuales, de las modas, de las redes sociales, si así lo quieren ver, de no ser quienes debemos de ser por influencias de las cuestiones de género, de las ideologías. Esa también es una opresión para nosotros. Sin embargo, ¿qué dice Pablo en aquel entonces para las personas que se sentían desesperanzadas? La entrada al mundo de la gracia, el cual encontramos con Él. Primero encontramos a Jesucristo. Jesucristo que nos trae la palabra del Padre, que es el Evangelio. Esa buena noticia. Esa noticia que nosotros debemos de aquilatar todos los días porque la debemos de hacer vida. Esa noticia que nos trae el Espíritu de Jesucristo a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Ya lo acabamos de leer en la primera lectura. Es el espíritu de la sabiduría. Cuando actuamos o cuando dejamos actuar al Espíritu en nosotros, vamos encontrando todas estas virtudes que Pablo menciona a los romanos. Nos gloriamos de tener esperanza porque en Él participamos de la gloria de Dios. Pero también al sufrir en esto que les estoy mencionando, sabemos que el sufrimiento va a generar paciencia y la paciencia va a dar una serie de acciones, los cuales nos van a llevar a la esperanza. Esa esperanza que sabemos encontrar en el espíritu de sabiduría y que es el Espíritu de Dios la que nos guía. Ese espíritu que Pablo habla aquí, esa esperanza que Pablo menciona aquí, es la que nosotros debemos de tener de una manera constante, de una manera fija y puestos como camino para llegar a ella, que es el Evangelio de Jesucristo. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender, porque cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque las cosas que van a suceder, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Estos versículos del Evangelio de Juan acerca de cómo el Espíritu de la verdad va a llegar a nosotros y cómo es que ese Espíritu de la verdad nos va a ir guiando, es porque Jesús está en comunicación con el Padre y el Padre con Jesús. Esa experiencia que el Hijo va adquiriendo a través de estar con los hombres, esa experiencia se la va transmitiendo a Dios Padre.
esa experiencia que va bajando, esa experiencia que se nos va dando a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como lo vimos en la primera lectura, es ese espíritu de sabiduría. Y como nos lo dice Pablo en la segunda lectura, es el espíritu que nos va a infundir la esperanza, y la esperanza que no defrauda porque viene de Dios. Ese conocimiento que va a llegar a través de ese espíritu de verdad es el que nosotros debemos de dejar obrar día con día en nuestro interior. Ese espíritu que el Padre lo va a comunicar, porque todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, y todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Es por eso que ese espíritu de verdad debemos de buscarlo todos los días. Debe de ser parte de nuestra oración diaria, debe de ser parte de nuestro buscar en el hermano, en la comunidad, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es ahí donde Él les irá comunicando las cosas que van a suceder, porque viene ese espíritu de Dios Padre. La oración colecta el día de hoy, 12 de junio del año 2022, domingo, donde la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, domingo 11 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco, las oraciones son propias de la celebración y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.